Sobre la ivermectina hay muchas cosas que decir, no simplemente decir una frase. Bueno, primero que nada, personalmente le llamo las millennials de la farmacología. ¿Y por qué eso? Porque son moléculas muy jóvenes, todavía no alcanzan los 40 años de vida. Y para poder hablar un poquitito más sobre lo que es la ivermectina, tengo que hablar un poco de su familia, ¿sí? La familia se llaman lactonas macrocíclicas y son sustancias de origen natural y semisintético que fueron extraídas a partir de fermentos de Streptomyces. A partir de la especie de Streptomyces, en el cual se aísla, entonces tenemos dos subgrupos: las avermectinas por un lado y las milbemicinas por otro lado. Entonces la ivermectina es un representante, o sea, es una lactona macrocíclica que está dentro del grupo de las avermectinas. Entonces, si nosotros hablamos en general de la familia, tenemos alrededor de 500 lactonas macrocíclicas tenemos. Y entonces ya podemos imaginarnos que hay un sinfín de cosas que decir de ellas. Bueno, entonces ahora nos enfocamos específicamente a la ivermectina. Entonces decimos que la ivermectina es una lactona macrocíclica perteneciente al grupo de las avermectinas. Eso es con respecto a lo que es a su estructura química. Para hablar de los efectos también tenemos que dar algunas características en cuanto a lo que es su cinética, ¿sí? Que tiene mucho que ver también con las características de lo que es la familia. La familia, como estamos diciendo, ¿verdad? Las lactonas en general son moléculas, ¿verdad?, muy grandes que tienen en su composición, tienen una glucosa y aglicona. Entonces, con todas estas características tienen una liposolubilidad muy alta. Entonces, con esa liposolubilidad podemos decir de que una vez que ingresan dentro del organismo, pueden entonces distribuirse muy bien por todos los tejidos, inclusive llegar a tener una permanencia bastante alta. Entonces, eso tiene muchas ventajas, pero también tiene sus desventajas. Ahora, cuando hablamos de efectos, entonces tenemos que citar el uso que le damos. En farmacología veterinaria nosotros le damos un uso, ¿verdad?, de endectocida. ¿Qué significa eso? Significa que tiene acción sobre parásitos, algunos parásitos externos, y también sobre nematodos, que son los gusanos redondos. Hablando de los usos que le damos a la ivermectina en el ámbito veterinario, tenemos que decir de que es un fármaco que es muy útil para el veterinario, es muy útil por justamente su doble acción, la acción, ¿verdad?, de endectocida, ¿verdad?, sobre nematocida, es nematocida, y también sobre parásitos externos. Entonces es una herramienta, como todos los fármacos son herramientas. Esta es una herramienta que nosotros tenemos que utilizar estratégicamente. ¿Para qué? Para no caer justamente en casos de resistencia. Entonces, normalmente se le conoce más a la ivermectina, pero como estuvimos hablando, ¿verdad?, tiene un montón de parientes. Entonces, la idea es, con este tipo de investigaciones, es justamente también tratar de llevar conocimiento a los veterinarios también que trabajan en el ámbito pecuario, y por otro lado también que llegue hasta el productor el conocimiento de que no solamente se tiene la herramienta de la ivermectina, hay también otros principios activos que están emparentados con la ivermectina, y que esas herramientas no deben ser de uso indiscriminado. Se tienen que, por esa larga permanencia dentro del organismo que justamente he comentado anteriormente, entonces hay que saber administrar en el momento exacto.
En esa investigación justamente vimos, ¿verdad?, los resultados de que los dos tuvieron, tanto la ivermectina como la doramectina tuvieron muy buenos resultados. Pero la doramectina tuvo una diferencia inclusive en cuanto a su poder nematicida. Entonces esa investigación nos dio entonces, por un lado, datos nacionales y por otro lado también nos ayuda eso a poder decirles pues al productor, a nuestro colega veterinario, decir, bueno, esta es una herramienta que también pueden utilizar y tengan en cuenta. Bueno, esa es una pregunta un poco compleja, porque como te estaba comentando, ¿verdad?, la ivermectina es muy joven, todavía no tiene ni 40 años, no tiene. De hecho, empezó a utilizarse primero en veterinaria y luego recién en lo que es medicina humana. Y la verdad que tiene muchas bondades, ¿sí? Es una droga que es segura, es muy eficiente, es potente también, porque a bajas dosis ya consigue el efecto que se busca. Muchas veces, gracias a esa seguridad que tiene, muchas veces se cae justamente en el uso indiscriminado. Ahora, hay varias investigaciones que justamente antes de la pandemia venían viendo todas las propiedades, aparte de su uso antiparasitario, otras indicaciones en que se podría usar la ivermectina. Bueno, y ahí salieron un montón de enfermedades. Entonces, entre eso salió de repente también la probabilidad de que también pueda ser antiviral. Pero esa propiedad antiviral se comprobó in vitro. Entonces, sabemos, ¿verdad?, de que lo que muchas veces se comprueba en el laboratorio no es lo representativo en el mundo real. Entonces, en pacientes. Entonces, es una cuestión de que hay que tomar en pinzas. Y ahí hay que tener en cuenta entonces el criterio médico, ¿sí? Como es una herramienta que tenemos que ser muy celosos de su utilización, entonces si es que un médico opta por utilizar la ivermectina en el tratamiento del COVID, entonces, bueno, se sigue ese tratamiento. Pero ese doctor tiene un criterio, tiene una dosificación que él espero que haya sacado, ¿verdad?, de algún artículo científico o de algún protocolo. Entonces, a partir de eso, entonces, él en cierto momento de la enfermedad, entonces, aplica el protocolo. Bajo ese punto de vista, sí creo que puede ser, pero sin prescripción médica y con uso indiscriminado no estoy de acuerdo. Tampoco como profiláctico, tampoco, no. Bueno, acá hay dos motivos muy importantes que son bastante abarcativos, ¿verdad? Uno, el tema de que estábamos hablando de que son herramientas. Siempre cuando uno tiene una herramienta de trabajo, uno cuida esa herramienta de trabajo. Bueno, todos los fármacos son nuestras herramientas de trabajo. Y a nivel mundial, ¿qué es lo que más en estos momentos cuidamos? Son todos los antibióticos y también los antiparasitarios. ¿Por qué? Porque el día de mañana pueden dejar de tener efectividad sobre los antibióticos, sobre las bacterias, o los antiparasitarios sobre los parásitos. Entonces, eso es por un lado. Tenemos que ser muy celosos, tratar de cuidar entonces el buen uso de eso. De esa manera, entonces, para no perder nuestras herramientas. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos que tener en cuenta el enfoque Una Salud. Cuando hablamos del enfoque de Una Salud, entonces el veterinario ya no solo piensa en la salud animal o no solamente piensa en la inocuidad de los alimentos. El médico no solo piensa en la salud humana y de repente un agrónomo o un ecologista nos integramos todos y todos pensamos en todos. Ahora,
volviendo al principio de las características de la ivermectina. La ivermectina decíamos de que permanecía mucho tiempo dentro del organismo y luego eso se excreta por heces. Muchas veces la molécula que sin cambios inclusive llega al medio ambiente. Ahora, si todos nosotros estamos tomando ivermectina pensando que puede ser un preventivo para el COVID, entonces imagínense todo lo que están desechando entonces al medio ambiente. Ahora, ¿qué va a pasar? Llega al medio ambiente y nos vamos a lo que es su espectro de acción. Tenía acción sobre nematodes y sobre parásitos externos, muchos de ellos artrópodos. Entonces, ¿ellos qué son? Son descomponedores. Entonces estamos también, tenemos que pensar un poquitito en el medio ambiente también. Aparte de eso, como es un fármaco seguro, entonces las dosis van siendo más altas, completamente sin criterio. Entonces también podemos caer en casos de resistencia, posibles resistencias. Entonces esos son los dos motivos. Un motivo que también me olvidé en el caso de verdad de si estoy de acuerdo o no en el tratamiento contra COVID, es de que está el efecto placebo también, que no tenemos que olvidar. De repente las personas creen que justamente el hecho de tomar la ivermectina es lo que hace que sea más leve su cuadro de COVID, pero a lo mejor no es así. A lo mejor es su inmunidad, su propia inmunidad la que está actuando y está luchando contra ese virus y no, nosotros le estamos atribuyendo. Entonces, muchas veces también tenemos que sacar, y esos son justamente el sustento científico que da las pruebas en general, el sacar también ese efecto placebo de por medio y ver entonces si en realidad esa ivermectina está surtiendo el efecto que nosotros estamos esperando.